Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 27 de mayo del año 2021. Saludo a quienes nos acompañan habitualmente en esta mesa de los jueves. Por ejemplo, Daniel Superviel, buen día. Buen día, Emiliano, ¿qué tal? El regreso de Daniel, después de una semana de pausa, ¿no? Sí, tuve una semana afuera. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Y los nombres que hoy son nuestros invitados. Leonardo Costa, ¿qué tal, Neco? Buen día, ¿cómo andan? Ahí está mi autor predilecto, mi amigo Gracias, Daniel. Neco. ¿Cómo? Ah, Daniel, tu artista predilecto. Gracias, Neco. Ya soy casi un coleccionista de un superviviente. Y ahí está Daniel rodeado de sus obras, o de algunas de sus obras, en esa casa, taller, al mismo tiempo, ¿no? Bueno, y tengo que pasar por tu estudio, Neco, tengo alguna cosa para... Hacemos un intercambio de cosas nosotros. Y el último saludo va para Daoís Uriarte, que ha estado en otras mesas en las últimas épocas y ahora nos acompaña en jueves. ¿Qué tal, Daoís? Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a nuestro primer tema. Uruguay lleva 3 semanas ubicado como el peor país del mundo en cantidad de muertes diarias de personas con coronavirus por millón de habitantes, según el registro que lleva el sitio Our World in Data de la Universidad de Oxford. Concretamente, estamos con 16,5, cuando el segundo lugar le corresponde a Paraguay con 15,7, Argentina 10,9, Maldivas 10, etc. Ayer hubo 49 fallecimientos y el promedio en la última semana móvil fue de 55 muertos por día. Este miércoles, por otro lado, superamos los 4.000, las 4.000 defunciones de enfermos con COVID desde el inicio de la pandemia. Concretamente, ahora la cuenta da 4.022. Este es el punto de partida porque varios de ustedes se preguntaban si se ha perdido la capacidad de reaccionar ante estos números, si hay una insensibilización. ¿Eras tú, Daoís, por ejemplo, quien lo planteaba? Bueno, sí, yo lo planteé porque yo siento que está pasando eso y digo, hay una realidad. O sea, nos estamos acostumbrando a recibir estas cifras sin que ello nos impacte. Yo quiero recordar que en el Uruguay una vez hubo un tema de violencia política, 8 muertos en un día y se declaró el estado de guerra. Y ahora tenemos 50 muertos por la pandemia todos los días, de promedio, porque hay días que lo superamos, y sin embargo hay una sensación de que todo sigue igual. Y yo realmente he sido muy cuidadoso no hablar de esto, en no achacarle absolutamente esto al gobierno, pero yo creo que estamos en una situación de irresponsabilidad. Y lo voy a poner en términos muy claros para que... Y yo llamo al médico porque estoy enfermo y viene el médico y me dice, mire, usted no puede salir de su casa, tiene que tomar tal remedio, no se vea con nadie. Yo salgo de mi casa, no tomo los remedios, soy irresponsable. Voy a ser responsable de lo que me pase a mí y a mi familia. Ahora, cuando nosotros en marzo se convocó y todos aplaudimos que se convocara al grupo de científicos para escucharlos, se tomaron las medidas que básicamente ellos decían, en marzo del 2020. Todo el mundo aplaudió y también se tomaron las medidas por parte de los sistemas médicos. Desde hace 4 meses, desde el informe del GACH del 7 de febrero, los científicos de este país y todo el sistema médico de este país le viene pidiendo al gobierno que se tomen medidas drásticas y no para siempre, solamente por 3 semanas o 4 semanas a frenar los contagios. Hoy tenemos la terrible noticia de gente en el CTI, 4 personas en el CTI con las 2 vacunas, con la inmunización teóricamente total y se encuentran en el CTI con COVID. Eso demuestra la gravedad que tiene esta enfermedad. Basta leer las declaraciones de Radi de hoy o ver lo que es el comunicado del Sindicato Médico del Uruguay. Entonces ya esto no es político, esto es un tema de que cuando el médico me llama y me dice, este es el problema, yo no puedo mirar para otro lado. Ahora, la pregunta es, la economía es muy importante. Ahora, mi casa, cuando mi hijo está enfermo, cuando yo estoy enfermo, ¿me importa más la economía que mi hijo o el tema mismo de mi supervivencia? ¿O tengo que hacer lugar a la salud
y ver cómo resuelvo después la economía. Y yo creo que este es el problema que hoy enfrenta el país y que hoy tiene que afrontar el gobierno, le guste o no. Porque con 4.000 muertos, con más de uno cada 1.000 uruguayos muertos por esto, y digo esto porque a mí en marzo del 2020 uno no sabía quién tenía COVID. Yo tengo ya varios amigos que han fallecido, gente de 50 años, de 40 años que ha fallecido, víctima del coronavirus. Y esto yo creo que es lo que más me preocupa. Ese es el puntapié inicial. Dejamos esta intervención de Daoíz como el disparador. Les pediría ahora que los otros tres, bueno, y todos, los cuatro, con micrófonos abiertos, dejen el micrófono abierto y charlen. Vamos a no hacer una cosa muy rígida de intervenciones así, abroqueladas. ¿Quién toma la posta ahora? ¿Daniel? Bueno, yo la tomo. No, coincido con el análisis de la gravedad del asunto que hace Daoíz totalmente. Yo también tengo seres queridos que se han muerto por el coronavirus, el hermano de mi padre, un amigo, o sea, así que en ese sentido coincido con Daoíz que no es político, o sea, afecta a todos por igual el coronavirus, así que aquí estamos todos en el mismo barco y ante la misma lucha. Con respecto a la situación, yo creo que estamos en una situación terrible, crítica, y referido a lo que dijo Radio hoy en esa extensa entrevista en Búsqueda, que Emiliano leyó parte, yo pude leerla todas, Radio dice atentamente dos cosas, que según él el gobierno no lo escuchó, pero tampoco lo escuchó la gente. Y él dijo también que su mirada era COVID-céntrica, utilizó esa palabra, COVID-céntrica. Sí, hace esa aclaración. Los planteos del GACH han sido siempre COVID-céntricos, ¿no? Hay otros factores, existen otras dimensiones que también seguramente hay que tener en cuenta. Por eso, y a eso me quería referir. Y justamente en esos factores que la mirada COVID-céntrica no tiene en cuenta, son los que tiene en cuenta el gobierno. Con lo cual, las decisiones a tomar por parte del Ejecutivo son realmente muy complicadas, porque en la misma búsqueda de hoy están los estudiantes del Zorrilla haciendo manifestaciones ahí en Boulevard España, en Avenida Brasil, allá arriba, pidiendo que abran las clases. Tenemos la presión de mucha gente para que se abra más. Entonces, en ese tire y afloje tiene que navegar el gobierno. Ahora, dicho esto, yo creo que es hora que se cambie el enfoque que tiene el gobierno en relación al coronavirus. Yo creo que vamos a tener que convivir con el coronavirus in eternum. O sea, yo creo que combatir el coronavirus es imposible, es literalmente imposible, acá y en cualquier lugar del mundo. Entonces creo que si nosotros partimos de la base de que combatir el coronavirus va a ser imposible y cambiamos el enfoque para aprender a convivir con el coronavirus, cambian los mensajes, cambian las políticas, cambia la percepción de la gente y tenemos que cambiar todo el enfoque. Yo creo que llegamos a un momento de la pandemia donde tal vez hay que cambiar el enfoque de cómo nos relacionamos con este virus. En lo personal, y lo último que digo es, yo soy de los que creo en el error o el acierto, critíquenme o no critíquenme, que el coronavirus es como un terremoto, como un tsunami o como una situación que va más allá de la fortaleza humana, por más medidas que se tomen. Entonces hay que aprender a convivir con eso y tratar de evitar el daño mayor. Y yo no sé si es deteniendo las actividades como plantean algunos que dicen eso. Sí, creo que la discusión está interesante en el sentido más amplio, ¿no? La preocupación esa de Daoíz sobre si nos hemos insensibilizado ante la cantidad de muertos y otras derivaciones de la pandemia, pero sobre todo la cantidad de muertos. Si nos hemos insensibilizado en el gobierno y en la población, ¿no? Porque es en los dos frentes donde esta guerra, entre comillas, se juega. ¿Quién sigue ahora? Leco. Vayan charlando entre ustedes, no esperen que les dé la palabra. Sí, estaba muteado y no me di cuenta. Yo creo que sí, que hay algo de lo que dice Daoíz, como que todos nos cansamos de vivir con la guardia permanentemente alta y llega un momento que de una u otra manera todos también bajamos esa guardia. Y bueno, yo creo que cuando llegaron las vacunas y los que estamos vacunados, tuvimos la suerte de estar vacunados, pensamos que ese era una especie de, bueno, con esto cambió la cosa, porque además estamos teniendo mensajes en el exterior, como es el caso de Inglaterra o mismo Estados Unidos, en donde está volviendo cierta normalidad en base a un sistema de vacunación. La gran duda es si realmente la vacuna que se está dando, si la vacuna china ha sido efectiva para este momento que estamos viviendo. Esto ya pasó en Chile, pasó también en San Pablo, donde masivamente se fueron vacunando con esta vacuna china, y sin embargo, para el estadio de la pandemia o para el nivel de contagios, esta vacuna no está siendo efectiva. Y el mensaje que todos recibimos
fue que con la vacunación íbamos a tener cierto nivel de normalidad. Mismo el mensaje que da el Poder Ejecutivo a través del sistema de la ley de medios, que permanentemente se está dando el plan de vacunación avanza, es tan contradictorio todo lo que dice, y no digo que el mensaje es tan raro, porque dice, si te vacunaste y tenés la doble vacunación, ya podés estar sin tapaboca con otras personas que también están en la misma situación. Y sin embargo, los contagios siguen. Entonces, yo creo que todos creímos de alguna manera que la vacuna era un antes y un después, y la vacuna no es un antes y un después. El grado de efectividad es relativamente importante, pero no es infalible. Y la prueba está que hoy justamente se está analizando en búsqueda la posibilidad de dar una tercera dosis con alguna de las vacunas, de las supervacunas que se llaman, que es Pfizer, AstraZeneca o Moderna. Entonces, sí, a ver, a propósito de esto que estás comentando, tomo algunas frases de la entrevista de Rafael Radi de hoy en Búsqueda. Él señala, a propósito de la experiencia internacional, ¿no? En Chile, que es el país que estamos mirando junto con el estado de San Pablo, porque empezaron antes que nosotros y usan básicamente la misma vacuna, la CoronaVac, hay un número de personas con doble dosis, e inclusive ellos que aplicaron medidas restrictivas duras, están teniendo enormes dificultades para bajar el número de casos con el tipo de vacuna S, la vacuna de virus inactivado. Más allá de que está disminuyendo el número de personas vacunadas que llegan al CTI y se mueren, está muy enlentecida la bajada de casos. ¿Por qué? Porque partieron de un nivel muy alto de circulación viral. En el caso de Israel y Reino Unido, cuando arrancó fuerte la campaña de vacunación, hicieron medidas restrictivas bastante intensas para bajar los casos. Creo que los datos que nos muestran la realidad de aquellos países que están vacunando, sobre todo con vacunas del mismo tipo que la nuestra, es que la reducción de casos en escenarios de alta circulación viral lleva mucho tiempo y por lo tanto se posterga el control de la epidemia si se parte de valores muy altos. Por eso nosotros visualizamos que abril era el momento de enfriar, que ahí se debió haber tomado medidas serias. Cuando venía el empuje de la vacunación, bueno, no se hizo y estamos entonces pasando por estas complicaciones que estamos viendo, dice Radi. Pero seguimos, Esteban. No, un solo detalle, Emiliano. Todo esto que está diciendo Radi, el viernes pasado me lo encontré por una cuestión muy casual, y yo le pregunté justamente esto yo lo dije en términos de broma, ¿no? Si esto era agua de Querétaro o era una vacuna, ¿no? Y me hizo la misma explicación. Entonces, yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo, y lamentablemente días pasados con una persona pública también que estaba en cuarentena sale, es que creo que todos nos cansamos de la situación, y eso trae lo que dice Daoís, la insensibilización. Y dice, bueno, mirá, yo hace 1 año y medio que no estoy viviendo, y eso le pasa a los jóvenes y le pasa a todo el mundo, y quiero de alguna manera empezar a volver a vivir. Entonces, eso de la libertad responsable tiene sus límites, que es el hartazgo que tiene todo el mundo de estar limitado en sus contactos sociales. Esteban. Bueno, yo voy a tratar de ser objetivo, porque ahora la vacuna me tocó más cerca imposible, ¿no? Mi hermano Giorgio está internado en el CTI muy grave, con las 2 vacunas, más la vacuna de la gripe, los plazos pasados, y también es cierto que él tenía morbilidades, lo que hace muy grave la situación. Quiero ser optimista, pero la verdad que estoy bastante destruido. Sí, sabíamos de esa situación, nos enteramos ayer, Esteban. Te mandamos, por supuesto, un abrazo y los mejores deseos para Giorgio, ¿no? Claro. Pero ¿sabés qué pasa? Tiene una ventaja. Hasta ahora me tocaba con amigos, con compañeros, con luchadores amigos, etcétera. Ahora me toca directamente en la familia, que es cuando vos empezás a sentir la situación de otra manera. Cometemos un primer error, que el error es tomar la muerte como el último indicador o el indicador principal. No, eso es una parte. Los muertos no contagian. Nosotros tenemos 36.000 casos activos cuando hace 2 meses teníamos 24.000 casos activos y habíamos bajado de una cifra muy superior. Así que nosotros no estamos en una meseta, estamos en los peores indicadores mundiales prácticamente en todo. Y esto no es una carrera,
Esto no es... Y la otra cosa que yo ya no acepto más es que esto no es político. Sí, señores. Una crisis de estas dimensiones en un país es un tema profundamente político. Político en todo sentido. Que no sea partidario también es relativo, pero que no sea partidario puede ser. Pero que es político y que las responsabilidades son diferentes, son diferentes. Entonces, acá la responsabilidad primera es la de un gobierno que se equivocó feo, muy feo, que tendría que haber tomado, y yo lamento que Radi no haya dicho las cosas que tenía que decir hace 3 meses con la claridad que los dice hoy. Lo lamento. No es cierto que el gobierno tiene una visión general. Ahora estamos en una situación dramática, dramática. El gobierno creyó que vacunando, mi hermano tiene a Sinovac, ¿no? Vacunando y aumentando las camas de, ¿cómo se llama?, de CTI, íbamos a poder pasar la situación. Y la situación va a ir para largo, en todo sentido. Nos va a costar mucho más plata, que es lo que le preocupa obsesivamente al gobierno, porque para cerrar actividades, entiendan bien, en Gran Bretaña y en Israel cerraron actividades antes que nosotros, cuando la gente ya no estaba desangrada como está ahora. Ahora vos cerrás un comercio 3 semanas y cierra definitivamente. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No es que no estamos haciendo nada. Vamos a mirar las cosas como son. En Rivera, la cola de ómnibus para ir a los free shop, ¿o no la vieron ustedes, la cola de ómnibus? Para ir a los free shop. Y entonces van, le protestan porque están desesperada la gente. ¿Por qué está desesperada? Porque esto se tendría que haber hecho en febrero. Esto se tendría que haber hecho de otra manera. Y yo quiero que ustedes recuerden lo que fueron las discusiones que tuvimos nosotros acá, en la tertulia, en esos momentos. Y no se hicieron. No se tomaron esas medidas. Y además la culpa la tiene la gente por 2 motivos. 2 motivos. Primero, porque eso de que se está cansada, sí está cansada hasta que te toque un hermano, hasta que te toque un hijo, hasta que te toque lo que nos está tocando, que es devastador. Y va a ser peor, porque lo dice Radi, no sé si lo dice con la delicadeza que tiene, pero va a ser peor. Pero la tiene también la gente porque sigue apoyando esta política. Asumámoslo. Sigue diciendo, y bueno, entre una cosa y la otra elijo seguir laburando. Total, a mí me va a pasar de largo. No, señores. Entonces, yo quiero decir la verdad. Acá hay responsabilidades diferentes. Es cierto, hay mucho anormal, pero el Estado, mucho anormal, pero el Estado tiene una responsabilidad que es intransferible. Es como si me dicen que porque viene un tsunami, todos tenemos responsabilidad de salvar gente y todos tenemos responsabilidad de reconstruir casas. No, todos tenemos esa responsabilidad, pero el Estado tiene la responsabilidad de movilizar toda la fuerza del Estado para evitarlo. ¿Quién no lo hizo? ¿Quién va? ¿Quién sigue? A ver, yo quiero continuar con esto, pues ya que yo empecé, digo, pero quiero decirlo muy claramente. No es lo mismo la responsabilidad de la gente que la responsabilidad del gobierno. Eso es como si los profesores le echaran la culpa a los alumnos. Acá hay un gobierno que tiene que tomar decisiones. Obviamente, hay movilidades que yo personalmente puedo evitar. Puedo no ir a una fiesta, puedo no salir a cenar afuera, puedo no abstenerme de ir a pasear por la Rambla. Pero para abstenerme de ir a trabajar, yo preciso que me digan, usted no vaya a trabajar, porque si no, mi empleador me va a echar. Y si soy empleado del Estado, me va a decir, bueno, si no puede teletrabajar, entonces va a ir 2, 3, 4, 5 veces por semana. Entonces la movilidad continúa, y no porque la gente sea irresponsable, sino porque no tiene otro remedio. Daniel, porque a esa observación que hace Daoiz, ¿cómo comentas tú? Yo creo que no, siguiendo un poco el línea de razonamiento que plantea Esteban, y mi solidaridad, Esteban, con lo de tu hermano, es evidente que con el diario del lunes, y a los resultados me remito, la política y la estrategia que eligió el gobierno al balance del día de hoy no fue la correcta. Es evidente, porque si no los resultados serían otros. Pero ¿y si hubiese sido la correcta?
y la vacunación y la Sinovac siguen funcionando. Yo creo que estamos manejando una pandemia que no tiene antecedentes en la historia y que hay que tomar decisiones y elegir caminos. Y no podés elegir en los caminos satisfacer a todo el mundo. Entonces vos adelantás y avanzás y te enfrentás a la pandemia con las herramientas que vos creés que son las mejores. Yo no creo, como dice Esteban, que la única preocupación del gobierno sea la economía. Me parece que no, me parece que al gobierno le preocupan las dos cosas, la salud, la población y la economía. Me parece que es reducir la sensibilidad del gobierno al aspecto económico, me parece que no es así, tenés derecho a pensar así, yo discrepo contigo. Por el resto, creo que sí, que llegó un momento de cambiar el enfoque de enfrentamiento a la pandemia. Ahora, ¿cómo cambiar ese enfoque de enfrentamiento a la pandemia? Ray también lo dice. Hay políticas de comunicación que si vos vas a apostar a que la responsabilidad individual está muy importante en el combate de la pandemia, pues tenés que darles herramientas a las personas que toman decisiones individuales para estar mucho más alerta por ahí de lo que está ahora y volver a resensibilizar, como estuvimos sensibilizados en marzo del año pasado, con 1 año y 12 meses atrás de cansancio, de pérdida de seres queridos, de ver a tus hijos de 18 años que dicen, papá, se me está yendo la juventud, y sí, estoy acá encerrado en mi casa en Zoom las 24 horas. Entonces, con todo ese manejo hay que tratar de reimpulsar una nueva comunicación por parte del gobierno para asumir las responsabilidades que nos toquen y el gobierno las responsabilidades que le toquen dentro de la política que eligió. Por ejemplo, el Día de la Madre, el famoso Día de la Madre, que estaban todos los restaurantes detonados. ¿Tá? Mis padres, que no nos ven hace tiempo, me llama papá y me dice, mirá Daniel, no aguanto más, reservé en el puertito del buceo. Y le cancelamos la reserva, señores. No, papá, no. Y por suerte no fuimos, porque después hubo un pico después del Día de la Madre. Pero bueno, fue la decisión individual. Pero como digo eso, también digo, me tocó por un tema laboral tener que ir a Estados Unidos. Y me dieron la opción. ¿Querés ir o no querés ir? Si no querés ir, no vayas. Y fui. Y si me moría, no era culpa del gobierno, era culpa mía. 100%. ¿Tá? Entonces, creo que ahí, en esa dificilísima tire y afloje, es que vamos navegando por este mar embravecido de la pandemia, perdiendo seres queridos, que es terrible. Resumo, creo que hay que tener un enfoque en la forma en cómo comunicamos la alerta roja en la que estamos viviendo. Sí, ese es un punto bien claro, ¿no? De los, no sé, me da la impresión de que era de los más fáciles de manejar la comunicación, ¿no? Otro tono en la comunicación. Hoy le preguntan. Pero no es un problema de tono, ¿eh? Pues discúlpeme, no es un problema de tono, es un problema de lo que decís. Es un problema de lo que se resuelve y de lo que se resuelve. Vos vas a hacer. Vos vas por la calle y hay zonas donde no hay tapaboca y no se puede dejar, y eso no es un problema de libertad, etcétera. Vos podés poner una multa, ponés 10 inspectores y aplicás 50 multas y te puedo asegurar absolutamente que al otro día todo el mundo anda de tapaboca y de doble tapaboca. Entonces, es muy complejo el tema de la comunicación. Comunicar y gobernar es la misma cosa. Entonces, acá hay errores de fondo, pero el error más grave de todo, que ya no tiene solución, porque el gobierno está enredado en eso y pone cara de ángel. ¿Saben cuál es? El error es el tiempo. En la pandemia perdimos el tiempo. La corremos desde atrás. Lo que no hicimos el 13 de marzo de 1920, que lo hizo el gobierno muy bien, no lo hizo ahora. Hace mucho tiempo que corremos la pandemia de atrás, no la vamos a alcanzar y estamos perdiendo. Y termino con una cosa. Hay países con mucho menos vacunas que nosotros, que están mucho mejor que nosotros en cuanto a todos los indicadores. Y eso nos tiene, y gente que está vacunando con Sinovac. No nos hagamos lo distraído. Uno hay que entrar en las gráficas y lo va a ver. Tenemos 40% de vacunados y hay países con 20, con 10, con 15, con 18 que no tiene el desastre que tiene Uruguay. Leonardo. Figura en todos los países del mundo como el peor país del mundo. Yo creo que sí, hay problemas de comunicación que en el fondo tienen problemas de la decisión previa, que es lo que estoy comunicando. A mí me llamó mucho la atención la apertura de los free shops, porque en este momento parecía ser, justamente, no por los free shops, porque me solidarizo con toda la gente que tiene problemas de trabajo, etcétera, pero la realidad es que estamos trayendo un contingente de brasileros o de personas que no sabemos si tienen los niveles de cuidado de inmunidad que debieran tener, y abrimos los free shops en el medio de un momento en que estamos muy mal.
Los ómnibus igual llegaban, Los ómnibus igual llegaban a Rivera, eso lo han destacado desde la ciudad, ¿no? Los ómnibus... El mensaje lo que me preocupa, ¿No te Emiliano. preguntás por qué? ¿No hay compromiso con los free shop? Sí, yo te digo que hay compromiso. No, pero a ver, yo lo que estoy tratando de mencionar es que cuando tú decís voy a reabrir los free shops, el mensaje que estoy diciendo es distiendo. Y el distender implica de que la gente deja de cuidarse. Yo estuve hace 2 semanas en Paysandú y el único individuo que andaba por la calle con un tapaboca era yo. Después nadie más. O sea, hay un nivel de insensibilidad. Aclaremos para los oyentes, Neco es de Paysandú, ¿no? Y por lo tanto va con cierta frecuencia allí. Exactamente. Todo el mundo no usaba tapaboca. Entonces, en Salto pasó algo parecido. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Yo creo que bajamos la guardia absolutamente. Y el mensaje que está dando, digamos, tanto la comunidad médica como la comunidad, digamos, política, es contradictorio. Mirá lo que dice un oyente. Eso sí le cabe la responsabilidad al gobierno. Dificilísimo elegir mensajes de los oyentes porque hay cantidad, pero acá viene el de Daniel de Rivera que dice: agradezco la apertura de los free shop, solo el que vive acá entiende este tema. Si el gobierno me diera un sueldo mínimo por mes hasta que esto terminara, bueno, que cerraran todo, pero eso es imposible. Y dice que él... Es plata. No es imposible. Es plata. No es imposible. Menos para el Uruguay. Y además, el templo en Las Piedras con 80 personas contagiadas. Abrimos los templos y tenemos cerrado las escuelas. Por favor, es una política además a los tumbos. Entonces, hasta la política de vacunación fue a los tumbos. El norte del país tendría que haber sido concentrado y haber quedado A ver, 98% de los muertos se mueren por P1. Eso entraron de casualidad, porque no tenemos... No, porque faltó una política. Y yo que defendía al ministro de Salud Pública, porque sé que lo han desplazado de muchas cosas, porque es valiente, porque va para adelante, tienes una enorme responsabilidad. Y que no se crea que la encuesta de opinión pública lo va a salvar, porque este es un debate que lo vamos a dar a fondo. Y ni que hablar del presidente de la República, ni que hablar. ¿Qué libertad responsable? Y además lo voy a decir porque hay que jugarse. La política no puede ser descripción. Esto va a ser peor. Vamos para peor, con vacuna incluida. Bueno, yo quiero decir que, a ver, volvimos a cierto nivel de clases presenciales y lo primero que pasó es que ahora hasta los niños en los jardines de infantes se están contagiando. Y mis nietos que están yendo a una escuela pública, mejor dicho, que empezaron a retomar, ya tuvieron que parar porque en este momento hay contagiados dentro de la escuela. Entonces, esto es una realidad, es innegable. Ahora, que no se puede tomar medidas económicas de subsidiar a la gente para que se quede en su casa, no lo acepto. Porque tenemos un prestigio internacional, podemos emitir, y además hasta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID nos han dicho, gasten en subsidios de costo social para frenar la pandemia. Y acá no se le hizo caso. Daniel, Neco. Daniel. A ver, yo entiendo lo que dicen, y ahora estás en el medio de la tormenta, ¿qué es lo que podés hacer? Yo creo que el mensaje de reapertura de algunos comercios y la vuelta a clases, más allá de la gravedad de la situación, es un mensaje contradictorio con el cuidate. Claro. Yo creo sí en la libertad responsable y creo que uno es responsable de las cosas que hace. Ahora, el problema es que los niveles, el mensaje de la libertad responsable le llega a un cierto sector de la población y no a todo el mundo. El Uruguay no es el Uruguay homogéneo que solía ser. No lo es. Y no le llega a todas las edades. Y creo que los jóvenes, por ejemplo, están tan desesperados que van a vacunarse porque quieren volver a la normalidad. Y la realidad es que la vacunación, al menos con Sinovac, no está haciendo lo que todos esperábamos que iba a ser. Y los contagios van a seguir, y vamos a seguir teniendo muertes. ¿Hasta cuándo? Y bueno, probablemente tengamos que aprender a convivir con esta realidad. Pero, por ejemplo, ciertos niveles de vacuna en ciertos países están dando resultados.
El caso de Estados Unidos es un caso paradigmático, el del Reino Unido es otro. Sí, son vacunas distintas, ¿no? Son vacunas diferentes. En los tres ejemplos que acaban de mencionarse... El otro es, le erramos la vacuna. En los tres ejemplos que acaban de mencionarse, ¿no? Estados Unidos, Israel... Concretamente, las vacunas son de otro tipo, ¿no? Son de las de ARN mensajero, que están demostrando una efectividad superior, sorprendente, revolucionaria, como dice el propio Radi hoy en la entrevista, ¿no? Israel y el Reino Unido tuvieron restricciones absolutas. Bueno, y además está ese otro factor que Radi también menciona, ¿no? Son países que cuando largaron la vacunación metieron restricciones para acompañar esa etapa, ¿no? Emiliano, sobre el tema de las vacunas, nosotros tenemos un caso bien concreto, incomparable. Nosotros a todo el personal de la salud se le dio Pfizer, ¿es cierto o no es cierto? Sin embargo, nosotros llegamos a tener 306 casos en la salud y ahora tenemos más de 430. Así que no es tan simple que es un problema de vacuna. Lo que pasa es que en la salud vos no podés restringir la movilidad, no podés restringir el contacto. Entonces no es tan simple un problema de COVAX y Pfizer. En la salud hoy, miren el indicador que casi nadie lo mira, y van a darse cuenta cómo superamos los 430 enfermos en la salud, cuando habíamos bajado abajo de 306. Entonces, la situación es compleja, pero ¿quién la va a asumir? ¿El pibe de 16 años que sale o no sale? Bueno, si no se lo prohibís, si no se lo limitás en serio, y seguimos haciendo literatura sobre el cansancio, bueno, nos vamos a seguir hundiendo, ¿ah? Y vamos a tener un costo absolutamente terrible para todos. A ver, Daniel. No, que estamos en una situación complicada, pero yo coincido en dos o tres cosas. Primero, lo que decía Neco hace un rato, de que no toda la comunicación llega igual y con los mismos canales y con el mismo mensaje. Yo recuerdo una vez hablando con una persona, no sabía quién era Radi, no sabía que era el Gach, no sabía de qué estábamos hablando. Entonces, hay estratos de la población a los cuales hay que llegarle con otro tipo de mensajes y otro tipo de enfoques. Y por otro lado, yo sigo creyendo que la responsabilidad individual acá está por encima de la responsabilidad del gobierno, más allá que el gobierno tiene responsabilidad de mandar los mensajes claros. Y ahí sí digo lo que dije al principio de mi intervención. Creo que llegó el momento de cambiar el enfoque, porque acá estamos creyendo, como decíamos acá, que con la vacuna se terminaba todo, que con la vacuna en un momento íbamos a volver a la normalidad previo a la pandemia. Y yo creo que eso no va a volver nunca más. Creo que vamos a tener que enfrentarnos a un nuevo escenario donde tendremos que aprender a convivir con este virus, y para convivir con este virus tenemos que seguir vacunando y a su vez impidiendo contagiarnos gratuitamente, como por ejemplo el Día de la Madre, que salió todo el mundo a comer como si no pasara nada. Entonces yo sigo creyendo en que la responsabilidad individual es clave para tratar de frenar esto, y que el gobierno tiene que cambiar los mensajes, reenfocar los mensajes y cambiar el enfoque de cómo le dice a la población que tiene que enfrentarle ante esta pandemia tan terrible. Eso es lo que yo pienso. ¿Tenés algo más tú, Neco? ¿O lo vamos dejando por acá? Dejamos por acá nomás. Creo que ha sido bastante exhaustivo. A ver, mira un poco los mensajes de los oyentes. Alguien preguntaba, ¿elegimos la vacuna equivocada? Primero, como quedó dicho ya, el tema no es solo la vacuna, ¿no? Inciden otro tipo de factores. Lo que está claro es que la vacuna de Sinovac fue la que se encontró disponible en el momento en que hubo que armar el plan de vacunación, y ahí empieza la discusión sobre qué pasó con las negociaciones iniciales con Pfizer, si debieron haberse intensificado y no dejado por el camino. Ese es un debate, ¿no? Pero la que se consiguió de manera numerosa, masiva, como para arrancar el plan de vacunación, fue la vacuna china, que tiene limitaciones, que es mejor que nada, y se lo señaló desde el principio. El propio Radi decía, es la vacuna, ¿cuál es la mejor vacuna? La que hay. Bien, de todos modos, esa vacuna tiene una efectividad diferente a la de Pfizer y similares. Y es por eso que el propio Radi señala que la famosa inmunidad de rebaño, tiene la impresión, va a demorar más de lo que se pronostica. Si se llega al 70% de la gente con una vacuna que tiene el 60% de efectividad, estás logrando inmunidad en el orden del 40-42%. O sea que va a ser difícil conseguir inmunidad de rebaño con la plataforma de vacunas que tenemos nosotros, y pensando además en escenarios de que aparezcan nuevas variantes del virus.
no me resulta obvio que Uruguay pueda conseguir la inmunidad de rebaño en un plazo de meses. Sí, se van a lograr una cantidad de mejoras, dice. Se va a controlar bastante la circulación viral, van a disminuir mucho los casos graves y los fallecidos, va a quedar un remanente de epidemia, brotes cada tanto recurrentes. Y luego señala, hay que pensar, empieza a pensarse en la aplicación de una tercera dosis, y en ese caso sí, ya con vacunas de ARN mensajero, tipo Pfizer, para reforzar la inmunidad y completar lo que se estaría necesitando. Y en eso se estudia, a nivel del GACH en particular, se estudia cómo sería la complementación.